Buenas tardes a todos, buenas noches, bienvenidos a este Asthma Night Live. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Soy Juan Luis García Rivero, soy neumólogo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y la verdad que, como les digo, estoy muy contento de estar esta noche con ustedes. Como bien ponía el vídeo, vamos a pasar un rato distendido, vamos a charlar y a conversar más que a discutir sobre asma grave. Y tengo el lujo y el placer de estar con una compañera, en este caso del Servicio de Alergología, es alergóloga, Mar Gandolfo, del Hospital de Fuenlabrada. Buenas noches, Mar. Eso es, buenas noches, ¿qué tal, Juan Luis? Muy bien. Buenas noches a todos, la verdad que es un placer, creo que lo vamos a pasar fenomenal, vamos a aprender todos muchísimo y os agradezco un montón a la organización que hayáis montado este evento porque creo que vamos a disfrutar todos los que estamos aquí y los que estáis en casa también. La verdad Pues que sí, empezamos, agradecer, ¿no? Empezamos. Eso es, a los patrocinadores, en este caso a Sanofi, la verdad que, y felicitarlos por esta iniciativa que Claro seguro que que sí. lo pasamos todos en grande, Claro que que sí. Pues muy bien, el evento, como han visto, aparte de Asthma Night Live, lleva por título Dupilumab, de la evidencia en papel a la práctica clínica, y es lo que vamos a hacer, es de lo que va a tratar. Vamos a hablar de qué evidencia tenemos de Dupilumab, es un fármaco, como ya todos saben, que el lanzamiento lo tuvimos recientemente, hace un mes, ya tenemos el fármaco a la disposición de nuestros pacientes y ya estamos empezando a coger experiencia. Vamos a ver de esa evidencia que tenemos. Bueno, pues quién mejor para hablarnos de ya experiencia en vida real, pues de alguien que ya lleva tiempo utilizando, ¿no? Y no es otro que el profesor David Jackson, que nos estará acompañando en la noche de hoy vía streaming desde Londres, así que para nosotros es para mí un lujo estar también con el profesor Jackson. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del chat y nos llegarán a nosotros al iPad y las leeremos, ¿de acuerdo? Así que bueno, abiertos a conversar con todos ustedes. Así que, bueno, pues sin más podemos tienes que pasar. Ir empezando, vamos. Ahí tenemos el título, Dupilumab de la evidencia en papel a la práctica clínica. Bueno, pues ¿de dónde venimos? Si te acuerdas, Mar, venimos de clasificar el asma en base a asma extrínseca, asma intrínseca, no hace tanto, poner o buscar una etiología. Y bueno, hemos llegado al día de hoy en el que clasificamos al asmático, de momento al asmático grave, no sabemos si dentro de un tiempo también será el asmático no grave, y lo clasificamos en base a perfiles de inflamación muy marcados, muy claros, ¿no? Perfiles de inflamación con marcadores T2 alto o marcadores T2 bajo. Y aquí en España, pues en el documento de consenso, en este caso de SEPAR, hace ya un par de años, pues ya nos decantamos un poco por lo que luego, y ya las guías ya estaban empezando a señalar, ¿no? Esa clasificación en base a esos dos perfiles bien diferenciados de inflamación, T2 o no T2. En este caso, Gina lo define muy claro los marcadores de lo que describen inflamación T2. Y tenemos por un lado los eosinófilos en sangre periférica, mayor o igual a 150, tenemos unos niveles de FeNO mayor o igual a 20 partes por billón, tenemos la eosinofilia en el esputo, mayor o igual al 2%, tenemos, y esto es importante y seguro que tú también quieres señalar, que no es la IgE, sino que sintomatología compatible con alergia, ¿no? Es lo que marcaría ese... Sí, porque realmente la IgE total no tiene tanta importancia. La IgE específica pues la tiene cuando va asociada a una clínica, ¿no? En ese caso podemos decir que un paciente es alérgico si tiene IgE específica frente a un alergeno y además tiene síntomas relacionados con él. Eso sería un asma alérgico. Totalmente claro. Y también otro marcador o biomarcador de perfil T2 es la necesidad de corticoides orales. El córtico respondedor es un paciente con inflamación T2. Y también tenemos nuestra guía GEMA 5.1, que en breve sacará su nueva actualización y que también, aunque sí que sigue diferenciando entre, bueno, dentro del T2, el eosinofílico del alérgico, pero diferencia claramente inflamación T2 versus inflamación no T2.
Bien, y en base a eso, nuestra guía GEMA propone unos objetivos terapéuticos al paciente con asma grave que no termina de estar bien controlado, ¿no? Y dentro de esos objetivos terapéuticos, pues, ¿por cuál quieres que empecemos, Mar? ¿Cuál? Hombre, yo creo que vamos a empezar, por ejemplo, por la prevención de las exacerbaciones, pero primero os voy a contar un poquito los ensayos clínicos que hay de Dupilumab, para que sepáis de qué partimos y lo que vamos a estar comentando todo el rato. Estos son los 3 estudios pivotales, los ensayos pivotales, que son el DRI 12544, que veis que es un fase 2, con una N de 776 pacientes, que dura 24 semanas y que lo que pretende ver es el cambio que se produce en la función pulmonar, en el FEV1. Hay varios brazos de tratamiento, ya lo veis, con DUPI o con placebo, DUPI a distintas dosis, 200 o 300, cada 2 o cada 4 semanas, hasta que ya se estableció que iba a ser cada 2 semanas como se usara en España, y con su tratamiento habitual. Ese es el fase 2. Luego veis el QUEST, que es un fase 3, con una N de 1902 pacientes, que dura 52 semanas. Este es un estudio realmente de eficacia y seguridad del fármaco. Y lo que vamos a ver es cómo se consigue con DUPI disminuir la tasa de exacerbaciones anualizada de forma muy importante, a la vez que se produce también una mejora en el FEV1. Y como veis, también hay varios brazos de DUPI y a 200 o a 300 y comparado con placebo, siempre pacientes con su tratamiento habitual y en este caso todos cada 2 semanas. Y luego el Venture, que es el último de los estudios, que es el estudio de reducción de dosis. Este estudio es un fase 3 con una N210, dura 24 semanas y el objetivo primario es ver la reducción de corticoides que se produce. Y es algo tan importante reducir los corticoides orales porque de ello se derivan muchísimos efectos adversos con dosis a veces que nos puedan parecer muy bajas, pero realmente no lo son. A partir de 0,5 gramos los efectos adversos son altísimos. Debido al uso de corticoides. No hay que olvidar, perdona Mar, que hace no tanto teníamos a los corticoides orales como tratamientos de primera línea en el escalón 6, ¿no? No hace tantos años de esto. Así que... Hace nada el corticoide estaba por delante de todo cuando tú no podías controlar a un paciente. Y afortunadamente, desde que contamos con los biológicos, el corticoide ha quedado para el último momento. Un objetivo, ¿no?, de tratamiento, reducirlo y eliminarlo. Y si se puede eliminar, pues mejor todavía. Perfecto. Bueno, y aquí os comento el estudio TRAVERS, que es una extensión abierta de los estudios previos. Veis del fase 2, que os comenté, 2B, 3, QUEST y Venture. Y entonces lo que se hace es que el 78% de los pacientes de estos estudios pasan al TRAVERS y se observa qué pasa a lo largo de hasta 96 semanas con todo lo que se había conseguido en los estudios previos, tanto en la función pulmonar, reducción de exacerbaciones, disminución de corticoides, pues todo se valora, ¿no?, para ver si se mantiene en el tiempo los resultados. Bueno, y ahora yo os voy a hablar de lo de la reducción de la tasa de exacerbaciones, que es muy interesante porque la verdad es que, a ver, yo creo que lo que todos queremos cuando nos cuentan un biológico nuevo es saber qué pasa precisamente con estos 3 aspectos, con la reducción de la tasa de exacerbaciones, con la reducción de los corticoides y también con la función pulmonar. ¿Se consigue mejorar la función pulmonar? ¿No se consigue mejorar? Bueno, pues es que es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la reducción de la tasa de exacerbaciones, es muy llamativo, ese es el estudio QUEST, que los pacientes que tienen igual o superior a 150 eosinófilos o FeNO igual o superior a 25, consiguen disminuir la tasa de exacerbaciones anualizadas, bueno, una barbaridad. Como veis, los que tienen eosinófilos mayor o igual a 150, pues consiguen reducirlo un pelín menos que los que tienen más de 300, tanto en eosinófilos como si veis en el FeNO, los que tienen el FeNO un poquito más bajo, pues lo consiguen reducir un pelín menos que los que tienen el FeNO un poquito más alto. Es muy importante aquí decir que los datos son independientes, que los eosinófilos no tienen nada que ver con los FeNOs, o sea, los pacientes con eosinófilos altos reducen la tasa de exacerbaciones independientemente de su FeNO y los pacientes con FeNOs altos reducen la tasa de exacerbaciones independientemente de los eosinófilos que tengan la eosinofilia. En esta parte del estudio QUEST, que es otro subanálisis, lo que vemos es cómo se compara un aspecto muy interesante, que es lo que hablábamos antes de la alergia o no alergia, ¿no? El asma alérgica, el asma T2 no alérgica, el asma T2 alérgica, ¿no? Pensamos quizás al principio, cuando te cuentan un nuevo biológico como es el Dupilumab, pues que quizá va a encajar ahí, ¿no?, en el asma grave alérgica, T2. Pero realmente nos damos cuenta de que no solo es así.
sino que los pacientes que tienen un T2 eosinofílico, no alérgico, muestran unos resultados espectaculares. Los pacientes que no tienen asma alérgica, sino no alérgica, también muestran una reducción muy alta y estadísticamente significativa de las tasas de exacerbación anualizadas. O sea que tanto para los asmas alérgicos como para los asmas no alérgicos, la reducción de exacerbaciones es muy importante y muy, muy llamativa. Y además aquí, que es otro subanálisis dentro del QUEST, pues vemos que los pacientes que tienen eosinófilos más altos, que ya habíamos visto un poquito antes, pues los que tienen eosinófilos más altos aún consiguen esta disminución tan exagerada que veis de la tasa de exacerbaciones, ¿no? Del 74-71%, que es una barbaridad. O sea que realmente los resultados en cuanto a la reducción de las exacerbaciones, pues al menos en el papel son muy buenas. A ver qué nos dice Jackson luego de lo que está viendo él. Y parecía como que al inhibir ¿no? la interleuquina 4 y la 13 pensábamos que se quedaba fuera la interleuquina 5, ¿no? Y bueno, realmente cuando profundizas un poquito más ves y te explicas esos resultados, ¿no? de efecto en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Eosinofílicos. Exacto. Bueno, y en esta diapositiva lo que vemos también es el QUEST, el estudio que hemos comentado de 52 semanas. Lo que vemos es que los pacientes van a mejorar muchísimo, van a reducir muchísimo la tasa de exacerbaciones, tanto si tienen feno alto, o sea, quiero decir, mirad, para que os hagáis una idea, independientemente de cómo sea el feno, si es un feno alto, y los eosinófilos, si son unos eosinófilos bajos, el paciente mejorará. Si tiene unos eosinófilos altos, pero tiene un feno bajo, el paciente también mejorará las exacerbaciones. En esta gráfica vemos que solamente en este cuadrante, en el que el feno es menor de 25 y los eosinófilos menores de 150, aquí es donde no se observa una reducción significativa de las exacerbaciones. Sin embargo, por ejemplo, aquí, en este cuadrante, que son pacientes con eosinófilos altos, mayor de 150, tampoco es que sean muy altos, pero mayor de 150, pero que tienen feno bajo, también cabe aquí el uso de DUPI porque también mejoran las exacerbaciones. Y en este cuadrante también es muy llamativo porque son pacientes con feno mayor o igual a 25, pero fijaos, con unos eosinófilos que hasta ahora pues no teníamos tratamiento para ello, tratamiento biológico. Y sin embargo, estos pacientes también disminuyen de forma significativa y estadísticamente significativa la tasa de exacerbaciones. Y por supuesto, claro, en este cuadrante es el en el que todos esperamos que va a haber mejoría, ¿no? Feno y alto, eosinófilos altos, aquí es donde los resultados que se obtienen son mayores. Sí, ¿te parece? Podemos concluir, Mar, sí, que desde mi punto de vista que sería claro que en los pacientes no T2, porque QUEST hay que recordar que no pedía, o el criterio de inclusión no era ser perfil T2. Entonces vemos como en el paciente no T2, porque eran pacientes sin corticoides orales, en el no T2 es donde pues no hay respuesta, pero en el resto, sea, en todos, llegue por una vía u otra ya sea por feno T2, o por eosinófilos, parece que ahí es donde hay respuesta. Sí, desde luego, en cuanto a las exacerbaciones se nota una mejoría significativa. Y en este caso también seguimos hablando del QUEST. Vemos que en pacientes que tienen más de 300 eosinófilos y atendiendo al número de exacerbaciones que han tenido antes, en el año previo a iniciar el tratamiento con dupilumab, se obtiene en la tasa anualizada de exacerbaciones, es decir, cuando llevan un año de tratamiento, porque es el estudio de 52 semanas de duración, una reducción de 67 a 75% de la tasa de exacerbaciones anualizada, que es muchísimo. Pero es que incluso en pacientes, estos pacientes de 300 eosinófilos, los que tienen una o más exacerbaciones también reducen, si veis en este primero, también reducen la tasa de exacerbaciones anuales. Y en este otro, que también es el estudio que os comenté antes, el Venture, el estudio de 24 semanas de reducción de la dosis, son pacientes corticodependientes con asma grave. Y en esos pacientes se ve que hay una reducción de las exacerbaciones del 58 al 71% cuando están realizando tratamiento durante un año con dupilumab. Pero es que incluso en los pacientes que tienen eosinófilos por debajo de 150, también el resultado, como podéis ver, es incluso estadísticamente significativo en cuanto a la reducción de la tasa de exacerbaciones.
Bueno, en esta gráfica lo que os voy a comentar un poquito es el estudio Travers, que ya os dije que eran pacientes que procedían de los estudios pivotales. Pues también se puede ver cómo los pacientes, tanto los que venían del Venture porque estaban con placebo, como los que venían del Venture ya con Dupi, consiguen disminuir las exacerbaciones de forma progresiva cuando cambian al Travers, porque en el Travers lo que pasa es que los pacientes que estaban con placebo se les pone Dupi. Entonces, en ambos brazos siguen disminuyendo la tasa de exacerbaciones anualizada de forma constante y se mantiene en las 96 semanas que dura el estudio. Y luego estábamos comentando, ¿veis la bajada tan brusca que puede haber en el paso del Venture de los pacientes con placebo al Travers? ¿Tú qué crees que puede ser eso debido? La unión de 2 puntos, ¿no? La unión de 2 puntos, pues quizá sí, quizá es verdad que han hecho ahí un poquito a lo mejor de empeoramiento en el paso de uno a otro, pero quizá ese descenso no es tan brusco. Está claro que esos pacientes que han conocido el placebo y han conocido Dupilumab, pues tienen mucho que decir, ¿no? Tienen mucho que decir, claro que sí. Bueno, y ahora pues vamos a hablar de otro aspecto, que esto nos lo vas a comentar tú, Muy creo, bien. Pues que es en cuanto a la función pulmonar se refiere, ¿no? Hablando también del dominio de riesgo futuro. A ver qué nos cuentas. Bien, pues como lo has comentado muy bien, las exacerbaciones es un objetivo prioritario en el paciente grave que presenta exacerbaciones. Veremos luego los corticoides orales, por supuesto, hemos dicho otro objetivo, pero también hay un objetivo importante que lo has comentado antes, que es función pulmonar. Y GEMA nos dice que por lo menos minimizar la pérdida progresiva de función pulmonar. Y hasta ahora la evidencia que teníamos con los biológicos, bueno, pues era un poco por lo menos a nivel de ensayos clínicos, un poco contradictoria. Era un objetivo, bueno, que se buscaba, pero tampoco como objetivo principal. Sí que es cierto que luego en vida real vemos mejoras en función pulmonar, pero también es cierto que los estudios son medianas y habrá unos que mejoran y otros no. ¿Y qué nos pueden decir los de ensayos que muy bien has comentado en cuanto a la función pulmonar? ¿Qué ocurría en estos pacientes si los clasificábamos en base a T2 por eosinófilos o en base a T2 por feno? Pues vemos una mejora de la función pulmonar, un incremento del FEF1 pues en los pacientes con eosinófilos de más de 300, pues cerca de 400, 470, o sea que es una mejoría considerable. Sí, y en pacientes con fenos elevados, pues vemos que pues casi de 600 mililitros el incremento de función pulmonar, que es muchísimo. Ya hablamos que son pacientes graves y bueno, pacientes en muchos de los casos con una función pulmonar pues deteriorada. ¿Y qué ocurre con los pacientes eosinofílicos puros, con eosinófilos más de 500 que comentabas antes en cuanto a exacerbaciones? Pues vemos que desde la segunda semana de tratamiento, pues ya el FEF1 se dispara. Hay un incremento pues muy importante que no solo se mantiene a lo largo del estudio, en este caso son datos de Quest, sino que parece que va incluso aumentando, que continúa mejorando hasta la semana 52 comparado con los dos brazos de placebo. O sea que hay una mejoría, como vemos, muy rápida y que perdura en el tiempo. ¿Y qué nos dice el estudio Venture, el estudio de pacientes de retirada de corticoides orales? Pues que al retirar el corticoide oral en un paciente corticodependiente, no solo no empeora la función pulmonar, que es un poco lo que cabría esperar, ¿no? Claro. Sino que incluso pues los datos nos muestran que hay una mejoría en la función pulmonar a medida que se iba retirando el corticoide oral, cosa que no pasa con el brazo de placebo, como vemos. Y esta es una gráfica, pues la verdad que nos enseña mucho, nos dice esos pobres que les tocó placebo al cambiar a Dupi, ¿qué pasó con ellos? Pues pasó lo que están viendo en la pantalla, pasó que la función pulmonar pega un estirón en el momento que se pone la primera dosis de Dupixent, de Dupilumab, pues muy considerable y se ponen a la altura de los que venían ya de Quest de estar con Dupilumab. Yo creo que son unas gráficas, bueno, que... Sí. Son unos resultados muy interesantes porque la verdad es que la función pulmonar al final nos ayuda muchísimo a valorar cómo están nuestros pacientes. Hemos estado mucho tiempo moviéndonos un poco ahí en, bueno, parece que mejora, parece que está un poco mejor, el ACT está mejor, pero es que verlo en la función pulmonar es muy importante. Sí.
O sea, que yo creo que los resultados no son le pedíamos realmente... esto a un biológico, ¿no? Sí, Era pero por es lo que yo menos creo... minimizar esa progresión que nos dice Gema. Sí, pero es que teniendo si esto yo incluso creo que hay que lo pedirlo, puedes ¿no? mejorar, ¿verdad? Sí. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, vamos a ese otro objetivo terapéutico tan importante como es la retirada de algo tan dañino como son los efectos secundarios de los corticoides orales a largo Pues plazo. sí. ¿Qué nos puedes contar, Mar? Pues sí, pues que los corticoides no les habíamos echado cuenta hasta ahora. Parecía que había que tomar corticoides porque sí, porque las enfermedades inflamatorias graves que no se controlan hay que tratarlas con corticoides, y la experiencia nos ha hecho ver pues, que realmente son muy peligrosos. O sea, tienen un montón de efectos adversos: hipertensión, osteoporosis, diabetes, bueno, pues un montón que todos conocen, y realmente es muy importante, y ahora que contamos con este tipo de fármacos es muy importante conseguir eliminarlos o por lo menos bajar la dosis lo máximo posible, ¿no? Bueno, y entonces pues lo que vamos a hablar ahora al hablar de corticoides es muy brevemente pues casi todo el estudio Venture, ¿no? Que es el estudio de la reducción de corticoides. Y en este estudio, lo que veis que era el estudio de 24 semanas que os comenté, veis que se produce una reducción media en la dosis de corticoides cuando se realiza tratamiento con dupilumab del 76 al 79%, que es muchísimo. Se produce más reducción, si os fijáis, en los pacientes que tienen más corticoides que en los que tienen un poquito menos. ¿Ves? En los que tienen más de 150, bueno, pues la reducción está un poquito por debajo, pero realmente los resultados son espectaculares, lo que conseguimos reducir la tasa anualizada de corticoides. Bueno, y en este caso el estudio Venture lo que nos demuestra es esto mismo, pero atendiendo a lo otro que habíamos comentado. O sea, no solo en los pacientes según su nivel de eosinófilos, que ya sabemos los que tienen que tener o los que esperamos que tengan un paciente T2, sino también en los pacientes según los niveles de feno que tengan. Vemos cómo también se produce una reducción muy alta. Los pacientes que más feno tienen, más de 50, como podéis ver aquí, o igual a 50, obtienen una reducción de la dosis de corticoides mayor que los que tienen entre 25 y 50, pero los resultados en cualquier caso son muy buenos. Se produce una reducción de la media de la dosis de corticoides entre el 73 y el 86%. Y ya casi terminando, también hablando del Venture, esta diapositiva es muy interesante porque vemos, a ver si puedo apuntar, que es lo que yo quería, ¿sí? Que el porcentaje de pacientes que reduce los corticoides a la mitad, al menos, son el 80% de los pacientes que están en tratamiento con dupilumab. Pacientes que logran reducir la dosis a la dosis fisiológica de 5 miligramos, en la que ya tenemos que tener más cuidado y bajar más despacito, bueno, lo que todos sabemos, pues si hay que mandar al endocrino, hacer un test de ACTH, bueno, lo que todos conocemos que hay que hacer a partir de aquí, pues hasta esa dosis es que reducen un 72% de los pacientes, que es una barbaridad. Y pacientes que logran eliminar por completo los corticoides, pues son la mitad, un poquito más de la mitad de los pacientes. O sea que yo creo que los datos realmente, si todo esto luego lo vemos en la vida real, pues son unos datos realmente buenos. Y este es, pues igual que has comentado tú antes con la función pulmonar, y ya para terminar mi parte, cómo se ve a largo plazo que esta reducción de corticoides se consigue, incluso cuando pasan los pacientes del Venture al Traverse, manteniendo la función pulmonar, esa mejoría que se había obtenido en la función pulmonar, y manteniendo la disminución de la tasa de exacerbaciones. Y además, si vemos ya incluso en las últimas semanas, vemos cómo aún sigue bajando un poquito la dosis de corticoides, ¿no? O sea que realmente a largo plazo se mantiene esta capacidad de bajar los corticoides manteniendo la función pulmonar, la mejoría de función pulmonar y manteniendo la disminución de las exacerbaciones. Y yo creo que poco más tengo que contaros, porque esto creo que nos lo vas a contar tú. Sí, pues en base a todos los datos que hemos contado entre los dos, pues en nuestro país la financiación para dupilumab pues es la que tienen en sus pantallas. En España los criterios de financiación está indicado en adultos y adolescentes por encima de 12 años como tratamiento adicional para el asma grave y, como hemos hablado, con inflamación de tipo 2. ¿Y en qué tipos de pacientes? Pues en pacientes con niveles de eosinófilos 300 o más, o pacientes con un feno mayor o igual a 50, sí, o eosinófilos mayor o igual a 150,
pero con 2 o más exacerbaciones graves, o bien una exacerbación grave que haya requerido hospitalización, o bien pacientes con uso crónico de corticoides orales. Y en base a, bueno, esta es la financiación que tenemos aquí en España, la que ya estamos empezando a manejar en nuestro día a día, y no vamos a hacer esperar más a nuestro invitado, que es un placer volver a coincidir con usted, doctor Jackson. Voy a hacer una mini presentación. El profesor David Jackson es director del servicio de asma grave del Guy St. Thomas Foundation Trust desde el 2015, del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido. Atienden a pacientes no solo con asma grave, también con eosinofilias pulmonares, con granulomatosis eosinofílicas con poliangeitis. Además es profesor asociado de la King's College de Londres y, bueno, pues tiene más de 200 artículos. Yo ya me he perdido cada vez que hablo con él o que le escucho, que es un placer, pues siempre aprendemos algo. Así que, David, cuando quieras. For inviting me to speak today. Just before I get going, just want to share my disclosures with you. I work with most companies that make asthma therapies, mostly in terms of educational events like this one. Now, we are all in a very lucky position because for the patients that you've heard about who for many years were stuck on prednisolone or were having repeated exacerbations, now we have several fantastic treatments. And I've chosen a specific set of data to share with you this evening. And the reason I want to share this specific data set with you is because the way things are naturally in asthma is that there'll be one treatment that is the first treatment to come along in the world of severe asthma is omalizumab. And then when the IL-5 therapies came, which were next, there were patients who had an okay response to omalizumab, not brilliant response. And in many cases, those patients were just left on omalizumab, but some were switched. And many did brilliantly when they were switched. Because the IL-5 drugs came before dupilumab, there is a tendency to say, well, it's not too bad. We've achieved a 50% reduction in exacerbations or a 50% reduction in maintenance prednisolone. But what I want my data to show you this evening, and really is the take-home message, is that we shouldn't sit back and accept a 50% reduction in steroid exposure or exacerbations as sufficient, because now we have a new treatment in dupilumab that, as I'll show you, has the potential in patients who are very eosinophilic, who still are having exacerbations on IL-5 therapies like mepolizumab and benralizumab, who suddenly become almost cured of their asthma when they switch. And it's a very, very interesting phenotype that I'm going to share with you this evening. And I'm going to start with just one case, because this was actually the first patient I gave dupilumab to a few years ago. And this is a lady, a patient of mine, who's 46. She has severe adult onset atopic eosinophilic asthma with chronic rhinosinusitis, but no nasal polyposis. She was prednisolone dependent for at least 5 years when I first met her, at a dose of somewhere between 15 and 20 milligrams a day. Despite this, she had borderline airflow obstruction, a CT scan consistent with asthma, and very high T2 biomarkers. Her blood eosinophil count varied between 0 and 1200, depending on how much prednisolone she was on at the time. And as I'm sure you appreciate, if you have a patient on 40 milligrams, there might be 0. If they're on 5 milligrams the following week, they might have a count of 500. So one should always interpret the eosinophil count in the context of whether they are on prednisolone or not and what the dose is. And she had a very, very high FeNO, consistently at least 100. And total IgE was low, but she was sensitized to house dust mite. Now this patient, when I first met her, when the first biologic we had that was really appropriate for steroid-dependent asthma was mepolizumab. And so I started her on mepolizumab in June of 2017, almost 4 years ago. And she really didn't respond at all. We then had reslizumab, which was the next
one that was available in our center, and we tried that, still nothing. Then benralizumab, still nothing. Remembering this is someone who's had a count of 1,200 at different time points. Now, when we see a patient who should, on paper, be responding to these IL-5 therapies, who don't, the first question we must ask is, well, are they actually taking their treatment as we assume they're taking? And one of the things we do, less so now that we have electronic monitoring of inhalers, but certainly before, we do a phenosuppression test to assess whether the patient is adherent to their inhaled steroids. And for those of you who are not familiar with this concept, this phenosuppression test, we know that patients who do not have severe asthma, so by definition, really, what mild to moderate asthma is asthma that can be controlled on inhaled steroids. The T2 inflammation that these patients have is ICS responsive. And you can see on the left that with inhaled steroids here, looking at 2 different doses of fluticasone, FeNO drops very quickly with inhaled steroids. And then because of that, what you're then able to do is if you directly observe the patient taking inhaled steroids at high dose, and you do that for a period of days, at our center we do it for 5 days, Monday to Friday. The patient comes in, we watch them take high dose ICS, and we do a FeNO on them, and so on. What happens is either the FeNO stays high, which tells you the patient genuinely has severe asthma, or it falls quite quickly, like you see on the graph on the left, which tells you the patient does not have severe asthma, they simply have poor adherence. So we did this on this patient, and this was the screenshot from the phenosuppression test. And you can see here the phenos on the 5 days at the bottom, which were essentially persistently elevated, hardly changed, despite 20 milligrams of prednisolone, which we also watched the patient take, and high dose ICS. So this is a patient who has severe asthma, very eosinophilic, who has not responded to any IL-5 therapy. So we then, as soon as we had dupilumab available, the first thing I did was give this patient dupilumab. And I actually gave her, because I was interested, a FeNO machine to take home and record each day for the first 2 weeks, because I was curious as to how quickly FeNO falls with dupilumab. And as you can see here, it falls literally within 48 hours, and by about day 4 or 5, it reaches its baseline level. Now, in this patient, it's not completely normal, the FeNO, but it's certainly fallen from the day of the first FeNO. In this case, it was about 150 down to around 50, so a significant improvement. But most importantly, what we were then able to do with this patient is finally wean them off prednisolone without any loss of control. It took 6 months, bearing in mind this patient had been on 20 milligrams a day now for a good 6-7 years at this point, was able to completely come off. So this is a single patient. So now let me show you the full cohort. This is 32 patients, all of whom were eosinophilic, all of whom were given initially an IL-5 therapy because that's what we had available. Most of them initially had mepolizumab and were switched to benralizumab or were started on benralizumab. You can see that the baseline characteristics are consistent with a standard group of severe asthmatics. Approximately 2/3 are female, average age of 40, half of them adult onset, half of them child onset, the majority atopic, a small number had atopic dermatitis, 40% nasal polyposis, half of the patients were on maintenance prednisolone every day, and the eosinophil count prior to starting the IL-5 therapy, on the average, the median eosinophil count was 0.6 or 600. Obviously, it's hard to interpret the eosinophil count on the day of starting dupilumab because there was still some leftover effect of the IL-5 therapies the patient was on, in addition to the prednisolone we were using to control the patient's asthma. And they had an average exacerbation rate in the 12 months prior to starting dupilumab of 3. So this is the data, how it looks. On the left is exacerbations, on the right is asthma control. The first bar on the left is the exacerbation rate the year before commencing the IL-5 therapy. The second one, which it says baseline, is the exacerbation rate in the 12 months before starting dupilumab, which really covered the IL-5 therapies. And the last, you can see there, at 6 months following treatment.
And what I said right at the beginning becomes a bit clearer with this graph, which is you may see a patient that has had a reasonable response. Arguably, you can say, well, they've responded by a 50% reduction in exacerbations. They have, on average, they went from 6 to 3. But the bottom line is they are still having 3 exacerbations per year. And what this data highlights is how well those patients do when you switch them. You shouldn't accept only a moderate response. You should aim for perfection. And I think now that we have these other drugs, we have the ability to really aim for close to this concept of remission in asthma. On the right, you can see the ACQ, the symptom score, hadn't really improved very much, despite eosinophilic phenotype, despite being given an IL-5 therapy, but then fell by more than twice the MCID, which is the minimal clinically important difference, which is 0.5. So you can see here improvements of at least 1.0. In addition, quality of life improved. Again, there was some improvement with the IL-5 therapies, but look at the jump that was then made within 6 months of a switch to dupilumab. And on the right, you've heard earlier with fantastic data from Quest and Venture and the extension studies on lung function. Again, here, we did not see a good improvement at all with the IL-5 therapies, despite an eosinophilic phenotype in this group of patients. And lung function is expressed here as % predicted of FEV1 improved significantly at 6 months. Approximately half these patients, I think there were 17 out of the 32, were on maintenance prednisolone every day. On the left here, graph A shows the proportion who were able to get below the physiological dose of 5 milligrams. So at this point, this is where they may have really only required prednisolone for adrenal sufficiency, no longer for asthma. And you can see that by 16 weeks, we had already halved the number of patients who needed prednisolone at a supra-physiological level. And by 6 months, almost 75%. On the right, you can see that the median OCS dose on average had halved by only the 3rd dose by week 4. And these continue to fall. And now I'm showing you the biomarkers. There's been a lot of talk about what happens to biomarkers with dupilumab. On the right, I'm showing you the eosinophil counts. This is a spaghetti plot, so each patient is represented, and the same patient is the same color with the pheno on the right. I'm showing that the eosinophil counts, which were clearly elevated, in many cases very high prior to IL-5 therapies, unsurprisingly became suppressed with the IL-5 therapies, and at 6 months post dupilumab, in most cases went back to a level approximate to what it was prior to IL-5 therapies on average. In contrast, unsurprisingly because of the mechanism of action targeting IL-13 and that IL-13 reflects pheno, we see pheno levels falling very significantly on dupilumab. We then did an analysis, and this is, I appreciate, a complicated table, but let me just talk you through it, of responder characteristics. So we wanted to understand how many patients were responding, number one, having failed to respond adequately to IL-5 therapies. And we defined responder as at least a 50% reduction in exacerbations and prednisolone dose, compared to a non-responder, you can see here, which were 5 patients, 15%, who did not achieve at least a 50% reduction. And then we have the super responders, which were almost 30%, who became completely exacerbation-free, completely off all prednisolone for their asthma. And we looked at characteristics that may identify those patients. And we thought maybe it would be adult onset asthma or nasal polyposis, but actually the one thing that did come up was pheno. These patients who end up being super responders to dupilumab had a very high pheno, on average over 100. And reminding everybody, these are patients who we've confirmed objectively adherence to high dose ICS, and they still have a pheno over 100. It's not that the non-responders or the other responders had a low pheno, they still had an average of 50, but it's the idea that the super responders
there was something about them. There was clearly a very IL-13 driven phenotype. So what are the mechanistic implications of the data I've shared with you? Conventionally, as we heard earlier, there are different ways to categorize asthma: intrinsic versus extrinsic, adult onset, child onset. But really, for the first time, now that we have biologics that target specific cytokines, specific elements of the T2 pathway, we can now start to unpick it a little bit. And what the data suggests is that within T2 high asthma, there is a group of patients who are very eosinophilic, but yet for whom the eosinophil is not dominant. And it's not that they had a lower count or a higher count of eosinophils, they were very eosinophilic. We took away their eosinophils with benralizumab, depleted them completely, and they were still symptomatic, still exacerbating. And this really, I think for the first time, identifies a sub-phenotype of T2I asthma who, despite that eosinophil is not relevant for them. And this is really in contrast to others. So it remains unclear how many of the responders to IL-5 therapies are the same as the responders to IL-4 therapies. I suspect there is a very large overlap. But what the data really shows today is that there is a separate group who, despite being very eosinophilic, actually do not respond to an eosinophil targeting drug. And the last thing I just want to mention is, whenever we have these discussions, there is always a question or commentary about, well, how do we choose between these therapies? There's the two large, the really two main treatments now, I think, in severe asthma is dupilumab and benralizumab. And these two therapies, interestingly, is very hard using baseline characteristics alone to differentiate. And I just want to remind people of this because it does just highlight the problem that we face. If we look at, for example, the benralizumab data, and this comes from the phase 3b ANDI study, we see that patients with adult onset disease and patients who are eosinophilic are the best responders. And patients who did not have an eosinophil count of at least 300 did not actually have a response. But with dupilumab, it's the same. Often there's an idea that, that child onset maybe is better for dupilumab because IL-4 is important in allergy and child onset is very allergic. But actually the data with regards to age of onset is exactly the same now across all the biologics, really, the IL-5 biologics and dupilumab. You can see here that the adult onset are the ones who do best. The more eosinophilic patients are the ones that do best, like benralizumab, and the higher the pheno, the better the response. But unlike benralizumab, there is this lower intermediate eosinophil count, as was mentioned earlier, for whom the data would suggest that IL-5 therapies do not really work so well, but we do see significant responses with dupilumab. So on that note, I will stop and happy to take questions in a little while. Pues muchísimas gracias, profesor Jackson. Yo creo que una excelente presentación y gracias por compartir sus datos de vida real, ¿no? En pacientes suyos de Reino Unido. Están entrando muchas preguntas y las últimas, sobre todo después de su presentación, van dirigidas a usted. Entonces, empezamos por ahí, luego hay algunas más de la parte del principio que podemos luego responder nosotros. Sí. Así que, bueno, profesor Jackson, pues ha comentado haber alcanzado la casi remisión en algunos de los pacientes. ¿Deberíamos plantearnos esto como una meta o como un objetivo? Yes, no, so it's a really important question. I think with the new biologics, we certainly are seeing patients that feel like they're in remission. These are patients who stop using their rescue medication completely, who the last time they come in their blue inhaler, the salbutamol inhaler, is out of date because they haven't used it in so long.
So we are already seeing this. You know, there's different ways to define remission. One can think of it as on treatment and off treatment. I suppose the closest concept to the off treatment remission would be something like immunotherapy, where the effect persists despite stopping treatment. But there's the on treatment, which is closer to the concept of remission with rheumatology. You know, using the rheumatological agents, the therapies, these patients achieve remission, but if they were to stop the treatment, they flare. That notion of remission, I think we are at now, and we have the ability, and I do think it is an important goal that we should be aiming for. And it's really, again, the main reason I wanted to show this data is for us as a medical community using biologics is not to sit back and accept a partial response. We now have so many options that we should be aiming for remission in everybody. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente Mar. de acuerdo, y bueno, espero que poco a poco vayamos consiguiéndolo, claro que sí. Lo que pasa que a veces es complicado, ¿no? Es complicado conseguir la remisión completa, pues porque hay muchos factores. Por ejemplo, en el asma alérgica pues tienes también la exposición a lo que les da alergia, ¿no? Que también no puedo evitar pensar eso porque como soy alergóloga, siempre tienes ahí algo que va a ser difícil que haga que el paciente remita clínicamente o incluso celularmente, ¿no? Siempre puede ser que haya alguna célula ahí activa de alguna de las vías, pero sin duda es lo que todos debemos pretender, que acercarnos lo más posible a la remisión de los pacientes, está claro. Sí, hay alguna pregunta sobre los datos de sus pacientes. Matizar, que ya lo ha dicho muy bien, que son pacientes que previamente estaban con un anti-L5 y por una respuesta incompleta se hicieron el cambio hacia, en este caso, dupilumab, ¿no? Y hay muchos de los comentarios que les llama mucho la atención, cómo no responden a anti-L5 y hay un porcentaje de respondedores y superrespondedores pues bastante elevado en este grupo de pacientes. Alguien comenta, ¿podemos pensar que los anti-IL5 tienen un límite en el paciente eosinofílico? Y ya lo has explicado bastante bien, que a pesar de ser eosinofílico puede que no sean los eosinófilos los que están produciendo las exacerbaciones o el daño en ese paciente en concreto. Yes, I think what the data shows is that, you know, unquestionably the eosinophil is the most important cell in asthma, and you know my data is not suggesting otherwise. But what my data is suggesting is that there is a subgroup of patients for whom, although the blood eosinophil count is high, the eosinophil for them is a marker of what else is important for them. It's a marker of active T2 inflammation, but the other elements of the T2 pathway, which must involve IL-13, for them appear to be much more dominant in driving the ongoing symptoms and exacerbations. So, you know, if we, you know, are objective and transparent, we look at the IL-5 data and it's very, very good for most eosinophilic patients, as is the IL-4, as is the dupilumab data. So clearly targeting the eosinophil is very good for most patients. And you can do that either by targeting the eosinophil directly or by blocking its entry into the lungs, which is what we do with dupilumab in that way. But unquestionably, there is this subgroup for whom the eosinophil is not as important as we once thought. Sí, y hay que ir viendo un poco, ¿no? Que realmente tenemos ahora bastantes posibilidades y iremos dándonos cuenta de qué tipo de paciente va a responder mejor a los anti-L5 o al DUPI, ¿no? Todavía tenemos mucho que aprender, pero sí que es cierto que hay un perfil de pacientes pues que parece que el DUPI les terminó de mejorar, ¿no? De su serie, al menos. Sí, hay comentarios también, doctor Jackson, sobre las variables a tener en cuenta en los superrespondedores. Y ya lo ha dejado muy claro que
el superrespondedor, en sus datos para usted, era eliminar 100% exacerbaciones y reducir corticoides orales o eliminar corticoides orales. Hay otras propuestas que incluyen también, por ejemplo, aquí en España el doctor Luis Pérez de Llano incluye en su serie con Reslizumab también síntomas en cuanto a ACT, control en cuanto a ACT. Hay otros grupos que incluyen también control de comorbilidades y nos preguntan, ¿deberíamos considerar una respuesta incompleta si no hay mejoría en las comorbilidades? So I think it's a very important question. Thank you for it. I was part of a Delphi exercise, and which we published in JACI in Practice last year, that was asking the international asthma community what they feel is a suitable definition for a super responder for asthma. And there are about 115 asthma physicians from about 24 countries that contributed, and we then came up with this sort of criteria. And the three major criteria were exacerbations, OCS dependence, and symptoms. So the issue with symptoms, is that the measures we use, like an ACT or an ACQ, there were original thresholds that Elizabeth Juniper with the ACQ set that said, well, if you're not reaching an ACQ of less than 1 or 0.75, then you're not fully controlled. But as most people listening will appreciate, is that level is often unrealistic and totally unachievable for very severe patients because they have fixed airway remodeling, their FEV1s may maximally be only about 65% post-bronchodilator, and they will always have some residual symptoms. So what we looked at is making it as a composite, a sort of a multiple of the MCID. And that we said was at least twice the MCID for ACQ. So absolutely symptoms is important to include in terms of remission. In terms of comorbidities, I think it's important to appreciate why we're using the biologic. Fundamentally, it is there to treat the asthma, and anything on top is a bonus. We obviously make decisions which take into account the comorbidities, but I think once you start including comorbidity management in a remission definition for asthma, it becomes very complicated at that point. So I think one has to keep it fairly pure, but absolutely, it's if we can achieve good control of the comorbidities as well, then that's an extra bonus. Totalmente de acuerdo, Mar. Yo creo que si nos ponemos objetivos terapéuticos para el asma grave, las comorbilidades, en principio, si se mejoran, perfecto, pero no creo que sean un objetivo terapéutico para el asma, serán para esas comorbilidades en concreto, ¿no? Claro, hombre, también mejorarlas te van a ayudar a mejorar el asma, vas a quitar corticoides que se deban, por ejemplo, a las comorbilidades que tengan los pacientes, o sea que indudablemente va a influir, pero quizá complica demasiado la definición, ¿no?, de superrespondedor, que haciéndolo de una manera así un poco más simple, pues es más fácil de entender y de alcanzar, en cierto modo, a corto plazo, ¿no? Sí, en base a comorbilidades hay una pregunta de la doctora Marina Blanco que nos dice que, o le pregunta, ¿qué biológico de elección consideraría a un paciente con asma grave mal controlado y poliposis? Si, bueno, con los datos que tenemos, si se decantaría por uno o hay varias opciones de tratamiento, ¿no? ¿Qué opina sobre esto? So I think that the first thing to say is there are now there's 4 biologics that have in phase 3 shown efficacy against placebo in nasal polyposis asthma, omalizumab, mepolizumab, benralizumab, and dupilumab. But
most experienced, most people who are using these biologics with nasal polyposis would generally agree that dupilumab is the most effective of that group. It's very hard to do in a comparison looking at the data because the starting point for the SNOT-22 questionnaires or the severity of the nasal polyposis was slightly different from trial to trial. Whether there was more patients with asthma in one trial than another also is an important characteristic that may make the appearance that one drug is better than the other. But in real life experience, I've never met anybody who disagrees with the statement that dupilumab appears to be the best for nasal polyposis. Perfecto. Y una última pregunta ya para el profesor Jackson, ya le dejamos tranquilo. Sí. Tenemos unos últimos minutos, el resto de preguntas yo creo que nos podemos manejar y la verdad que está causando, vamos, mucha reacción en los asistentes. Le voy a resumir un poco varias de ellas que van acorde a la respuesta de los eosinófilos una vez se inicia tratamiento con dupilumab. Vemos, lo ha puesto claramente, como la mayoría de los pacientes eran pacientes eosinofílicos, claros, y cómo aumenta esa cifra de eosinófilos. ¿Han tenido algún problema o han visto esa eosinofilia traducida en unos síntomas del paciente o no? So thank you. There has been an understandable concern about the potential risk of hypereosinophilia with dupilumab, just as there was the same concern with eosinophil depletion with benralizumab, and the same concern about issues with taking away IgE and so on. And what we know from the phase 3 studies with dupilumab is there is a small number of patients who developed EGPA or eosinophilic pneumonia, but it was a very small number. I think there were 4 patients or 5 patients. There have been case reports. I have one patient out of the cohort who developed an eosinophilic pneumonia. So it is rare, but it has been reported in multiple places. So I think one needs to be aware of that and just know that if you have a patient who develops a significant hypereosinophilia and who develops worsening symptoms, because the vast majority haven't. So as I've shown you on those eosinophil counts, most are very high on dupilumab, but most patients feel completely fine. In many ways, it's the same with hypereosinophilia. You know, we have patients with, primary hypereosinophilia who have eosinophil counts of 7 or 8. Those eosinophils are not activated. They're just running around the bloodstream, not doing any damage. They're not collecting in tissue and so on. So the number itself is not necessarily a concern. But if you have a patient with a high number, high eosinophil count, who does develop significant respiratory symptoms, I think it is important to do a CT scan just to make sure there hasn't been any development of a pulmonary eosinophilia. Muy bien, muchas gracias, muy interesante la respuesta. Muy bien, profesor Jackson, yo creo que podemos ya liberarlo. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias desde España. Gracias. Gracias. Thank you. Thanks for having me. Enjoy the evening. Hasta luego. Nosotros también, por supuesto, ¿verdad? Nosotros también, y hemos aprendido muchísimo. Y hemos aprendido, había un montón de preguntas. Muchas preguntas más. He intentado juntar algunas de ellas. Sí que es cierto que también hay alguna para ti en concreto, para nosotros. De hecho, hay una que me pone preguntar a la doctora Mar Gandolfo, hablando un poco de la alergia. Si debe tratarse con dupilumab en los perfiles con asma alérgico y si bajar la IgE específica nos puede servir de algo. A ver, tratar pacientes alérgicos, asmáticos alérgicos, T2 alérgicos con dupilumab, por supuesto. O sea, por supuesto que está indicado, pero no solo para el paciente alérgico T2.
Es que, bueno, eso ya lo dicen todos los estudios. A priori pensamos, el alérgico T2, piensas en Dupi, es que no lo puedes evitar, pero sirve para más, sirve para la asma eosinofílica. Y bueno, hay que atender a los niveles de feno, hay que atender a lo que todos sabemos, pues valorar primero si es, o sea, un paciente evidentemente alérgico, con un feno aunque sea justito, pero que puede estar incluso enmascarado también por los corticoides y los eosinófilos igual. Es que también hay que tener cuidado, como decía el doctor Jackson, con los niveles que tenemos en los marcadores de T2, porque los corticoides también nos los están a veces falseando, ¿no? Y un paciente alérgico con un T2, o sea, con unos eosinófilos de 200 y un feno de 19, pues es que es perfectamente candidato a tratamiento con dupilumab. O pacientes no alérgicos que tengan un perfil similar, también lo es, también lo son. Perfecto, Mar. Yo creo que una última pregunta, estamos ya en tiempo, yo creo que le hemos sacado mucho jugo a la tarde-noche. Preguntan, y me parece una pregunta muy que cuando ves las gráficas que has puesto antes, ¿no?, de reducción de corticoides orales, al pasar a Travers, al estudio Travers, ¿no?, como en Quest, la reducción en el brazo de dupilumab era muy... Venture, ¿no?, que era muy... Exacto, y luego llegan a Travers y sigue bajando, pero no están... Y preguntan, ¿por qué bajan más despacio? Claro, pero eso es porque el diseño del estudio era así, que en el Venture había que bajar cada 4 semanas, y sin embargo en el Travers pues se va bajando según las necesidades del paciente y cómo va decidiendo el clínico que los trata, ¿no? Entonces es lógico también que ocurra. Pues perfecto. Yo creo que hemos dado un repaso a cómo clasificamos a los pacientes hoy en día. Hemos dado un repaso a la evidencia que tenemos en los ensayos clínicos con dupilumab. Nos ha mostrado su experiencia en Reino Unido el doctor Jackson, que tenemos que tener en cuenta que allí no tienen, iba a decir la suerte, como tenemos nosotros, de tener unos criterios de financiación para poder ponerlo a pacientes naïf, con los criterios que hemos dicho antes. Ellos lo tienen como segunda línea a fracaso de tratamiento con anti-IL-5. De ahí que los datos que él ha mostrado no eran pacientes naïf, eran pacientes no respondedores a anti-IL-5. Puede condicionar un poquito los resultados, pero sí que es verdad que es una ventaja como lo tenemos nosotros. Así que, bueno, damos, bien, yo creo que por finalizada esta primera edición de Asthma Night Live, y les emplazamos a una segunda. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. Gracias. Sí, hasta luego y gracias por estar aquí. Hasta tan tarde.